Muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hacer un directo, vamos a ver que habéis entrado todos los seguidores, vamos a hablar un directo para hablar de nutrición con Malu Me Cuida. Hola Malu Me Cuida, buenos días Malu, ¿qué tal? Eh, bueno, vamos a ver, educadora de BLV, nutricionista, vamos a ver si se conecta. Muy buenos días, gracias por estar. Hoy es miércoles, hoy ya por los niños por la tarde no van al colegio, así que vamos a pasar unas felices navidades a todas en compañía de nuestros chiquitines. Vamos a ver. Malu, hola, hola. Muy buenos días. Gracias por estar, por asistir, por el interés que mostráis. Hola Malu, muy buenos Hola, muy días. buenos ¿Qué tal días. estás? Muy bien. Aquí estamos ya a Bueno, tope de Power. te estaba presentando. ¿Te llamas Malu? No, me llamo Lucía. Me llamo Ah, Lucía. vale, Lo que porque pasa que es un proyecto hecho con mi marido que se llama Manuel. Él es Manuel, yo soy Lucía, Lucía me cuida. Él es de la parte salud, sanitaria, medicina, y yo soy de la parte educativa y después nutrición infantil. Y juntos pues hemos hecho Manu me cuida, digamos. muy bien. Oye, pues no hay mejor equipo que hacerlo entre... ¿Os llevaréis bien? Con que genial. Mejor, así no hay problemas. Sí, la Muy bien. verdad que es una manera de, pues eso, de crear un proyecto, una ilusión juntos. Y bueno, él ahora mismo está sobre todo más con el tema de COVID, entre los medios de televisión, etcétera. Entonces ahora con la pandemia está ahí a full. Pero sí, el origen es este y va apareciendo de vez en cuando porque el pobre ya no da más, ya entre el hospital y los medios. Pero Pues sí. además sí que me ha chocado que he estado viendo tu blog, me ha parecido súper interesante para mirarlo. He visto uno que era cerveza, algo de la cerveza, que digo, se lo tengo que leer también. Sí. Vamos, he visto muchos posts muy buenos y he visto el del COVID, pero no me ha dado tiempo a leerlo. Pero he visto uno también del COVID y digo, anda, pues bueno, digo, habrá que leer habrá que echar una ojeada a tu blog porque he visto que dabas muchísima información muy interesante. Sí, estamos eso, somos Malú Me Cuida y después la parte toda de salud medicina, que es la de Manuel Viso de Do, que es también el que lleva toda la parte, ahora mismo está centrado en el COVID, aunque también es nutricionista, es jefe de hematología en un hospital aquí de La Coruña, San Rafael, pero ahora estamos pues en lo que nos toca, ¿no? Estamos ahora con el tema de la pandemia, estamos tan centrados en el COVID, digamos, que antes, por ejemplo, estábamos mucho hablando de nutrición, pero ahora está bajando un poco la intensidad, la divulgación en nutrición, porque claro, ahora mismo la gente lo que está centrada es en el tema del virus, el virus. Entonces estamos viviendo, sentimos que estamos viviendo una etapa, pues eso, donde ahora mismo la nutrición está como bajando un poquito el interés porque ahora la gente está, pues eso, sobre todo siguiendo pues páginas a nivel informativo, actualidad, COVID, etcétera, y bueno, y salud y maternidad. Eso también sí que lo notamos, seguramente tú también lo notas, que con el tema de la pandemia hay muchas mamás que sí, ya llevan la maternidad en solitario a veces, pues ahora más todavía, ¿no? Por el tema de protección a tu bebé y entonces, pues bueno, las redes sociales sí que notamos mucho, cada vez más evolución, ¿no? Y sentimos cada vez más comunidad de muchas mamás, muchas familias en redes y para eso estamos, igual que tú, para divulgar algo tan maravilloso como es el porteo, pues por aquí también pues el tema de desarrollo motor, alimentación, salud, un poquito de todo, digamos. Sí, a ver, el tema de alimentación además es que en el momento que llega el bebé a los 6 meses, pues se genera tanta necesidad de saber, porque claro, hemos pasado de darle purés a los bebés, llevamos ya muchísimos años ya, bueno, muchísimos, yo creo que unos cuantos años, igual 10 años, que empezamos ya con el BLV, pero aún así hay todavía muchísima desinformación de cómo alimentar a nuestros bebés y qué es mejor. Quisiera preguntarte qué opinas de las mamás, o sea, el que se siga dando triturado todo, porque a veces muchas madres siguen dando triturado por miedo a darle trocitos o practicar el BLV. Y porque lo encuentran como más cómodo y no se complican la vida. ¿Qué opinas acerca de darles triturado a los bebés de 6 meses? Claro, aquí han mezclado dos cosas. Una cosa es la comodidad y otra cosa es el miedo, ¿no? Hay estos dos factores. Entonces tenemos que analizar por qué voy a darle pureza a mi bebé, por comodidad o por miedo, para trabajar cada uno de estos aspectos en el caso de que no me atreva a dar sólidos. Porque tenemos que partir de la base que dar alimentos baby led weaning o dar sólidos a nuestros bebés no es una modernidad. Esto no es de ahora ni de 10 años. Siempre empiezo el curso diciendo, los cursos que damos, nuestros bebés cómo comían hace 50 años o hace 100 años.
si no existían las batidoras. Es decir, la modernidad, lo que llamamos a la modernidad, que es el BLV, no, la modernidad realmente es dar pureza a un bebé, porque si tú te vas a muchos otros países, mismo por ejemplo en Reino Unido o en África, etcétera, los bebés comen sólidos a partir de los 6 meses. Es decir, la naturaleza, su instinto los lleva a comer sólidos. Lógicamente, no cualquier sólido, no le vas a dar un trozo de manzana. Entonces, tenemos primero que partir de la base de no te atreves por miedo. Vale, pues entonces lo que nos falta es empoderamiento, nos falta información para saber que no es tan difícil. Lo que pasa es que a veces el entorno nos lleva más todavía a ese barranco del miedo. Ya no solo el entorno familiar, también a veces en el entorno profesional de salud, sin el caso de que nos toque alguien desactualizado, porque yo que convivo con un médico que está en continua formación, continua actualización, por desgracia, también hay profesionales de todas las áreas que acaban sus estudios y no vuelven a reciclarse más todavía. Y ese es el problema, que de repente, pues muchas familias me encuentro que van a la consulta de pediatría o de enfermería y les dicen cosas obsoletas. Entonces, claro, el miedo pues se agranda todavía. Entonces, falta información. Entonces, yo sé que por lo general toda esa información no te la van a dar en una consulta de pediatría, pues porque requiere su tiempo y no tienen tiempo. Imagínate, 10 minutos por paciente que pone la seguridad social, imagínate. Pues imagínate que te van a explicar, no te van a explicar cómo tienes que hacerlo. Entonces, las familias nos tenemos que buscar la vida y es, bueno, al igual que te tienes que buscar la vida para dar lo mejor cada vez en educación a nuestros bebés, pues en esta etapa o cuando estoy embarazada o los primeros meses, pues me tengo que ir buscando la vida para poder encauzar o enderezar la etapa de la alimentación complementaria. En el caso de que sea por miedo, es decir, formarme en primeros auxilios, saber cómo puedo actuar, etcétera. Y en el caso de que si yo lo estoy haciendo por comodidad, aquí tenemos que replantearnos también muchas cosas. Es decir, la maternidad, vale, es muy intensa, pero ojo con hacer las cosas por comodidad nuestra, porque la comodidad nuestra puede ser perjudicial para nuestros bebés. Entonces, después va a ser todo mucho más costoso. Y al final tampoco es tan laborioso, porque a veces las mamás pueden pensar, o los papás, que hacer BLV es, hay que saber de cocinar, hay que hacer... En absoluto. Yo siempre digo, aquí os vais a complicar lo que vosotros os apetezca. Lo más importante es que haya el grupo de alimentos necesario para una dieta equilibrada, pero no tienes por qué hacer súper recetas de BLV. Es decir, aunque en el plato haya unos cereales o tubérculos, proteína animal, vegetal, frutas, verduras, no tienes que tampoco que súper cocinar. Entonces, la comodidad también la tenemos que dejar a una parte, sea por alimentación complementaria o por el desarrollo también de nuestros bebés, que a veces les aceleramos, pues lo llevo en el colo todo el tiempo, lo pongo en una hamaca porque así me es más cómodo controlarlo y todo este tipo de acciones que, ojo, después pueden ser perjudiciales en el desarrollo de nuestros hijos. Sí, Marta ha escrito algo muy interesante. Es el tema de que, bueno, sabes que a muchas mamás parece que les gusta el saber cuántas horas duerme el bebé o que nos lo digan, cuántas horas tiene que dormir, cuánto tiene que beber de leche, cuánto tiene que comer al día de, yo qué sé, de galletas. Bueno, galletas no, sino pan o cereales o etcétera. Entonces, sienten que con la comida sólida no están controlando lo que comen, entonces no saben si lo haya comido suficiente, que pasa lo mismo con la leche materna. El problema de la leche, problema para mí no, sino en el sentido de que una de las cosas con la leche materna es que hay que dejarse llevar y que el bebé elija lo que quiere beber, ¿no? O tomar. En cambio, el biberón sí que controla si se ha bebido tantos centilitros, etcétera. Es que lo que nos falta en la maternidad, yo creo que muchas madres, es confianza. Es decir, necesitamos confiar en nosotras mismas, ¿no? Yo creo que ya nos pasa a muchas mujeres cuando estamos embarazadas, tenemos todas el miedo de si tenemos planteado hacer lactancia materna, y se me subirá la leche, y mi bebé podrá tomar la leche, y le será suficiente lo que produce mi teta. Y estamos todo el tiempo cuestionándonos a nosotras mismas. Es decir, todo el tiempo no somos capaces de sentir que tenemos un gran poder, que es el de alimentar y criar a nuestros hijos, desde la etapa de la lactancia exclusiva de 0 a 6, y después a partir de la alimentación complementaria. El problema es que venimos de la etapa, ¿no?, de nuestros padres o abuelos, que era el tazón de purés, y entonces hasta que te terminaras el tazón no te quedabas tranquila de que el bebé fuera suficiente. Y eso no es así, porque la lactancia es el alimento principal hasta el año de vida. Entonces, aunque mi bebé no quiera comer mucho o sea una cantidad ínfima a nuestro parecer, lo que va a primar en su alimentación hasta el año de vida es la lactancia materna o la lactancia de fórmula. Por lo tanto, no me tengo que fijar tanto en las cantidades. En esta etapa, en la alimentación complementaria, lo que me tengo que fijar más bien es en que mi bebé disfrute, en que vaya comprobando
pues las alergenidades, en que mi bebé aproveche esta etapa para probar un montón, un abanico de alimentos, de sabores, de texturas, perdón, y que afiance una relación positiva con la comida. Entonces, yo siempre digo, el mayor indicador son las cacas, es decir, porque muchas mamás a veces me dicen, es que yo creo que es que no come absolutamente nada, y de repente digo, ¿cómo son las cacas? Digo yo, pues empiezan a cambiar, es que tienen trozo de tal, y digo yo, ¿ves? Pensamos que no comen nada, pero es que estoy con un trancazo desde hace 2 semanas, perdón. Entonces, es verdad, no te he preguntado. Estoy con conjuntivitis, estoy con catarro, con una niña de 2 años en la escuela infantil, pues imagínate, las estoy pillando todas ahora. No te había preguntado, disculpa, porque no me acordaba. No, lo que pasa es que es eso, llevamos 2 semanas horribles en casa de virus. Entonces, como os iba comentando, son nuestras expectativas. Este es nuestro mayor enemigo, pero ya no solo en la alimentación complementaria, en todo en el tema de la crianza. Entonces, las expectativas tienen que ser muy bajitas. Y si a lo mejor en la primera semana mi bebé ni toca la comida, no nos tiene que preocupar. Si al cabo de una semana empieza a tocar y llevarse a la boca y lo escupe, pues ya es un pasito más. Que dentro de otra semana descubro que le gusta la naranja, pues otro pasito. Esos pequeños detalles, que al final esto es trasladado a los adultos, de los pequeños detalles son los más importantes. Entonces, no necesitan grandes cantidades. Los bebés al final tienen un estómago muy pequeño y en esta etapa va a primar la lactancia. Por lo tanto, tenemos que dejar de eso que nos daban antes, ¿no? El tazón de purés, porque además tenemos que pensar que realmente la típica taza de puré que le das a un bebé a nivel calórico tiene muy pocas calorías. Piensa que a veces cuando nos ponen a dieta, a veces es purés de verduras, etcétera, porque al final calóricamente tiene poca grasa, es un porcentaje alto de agua. Entonces, tampoco es que vayan a llenar mucho el bebé. Y a lo mejor un bebé que se come un mini trozo de burger de ternera y un gajo de naranja y una patata, a lo mejor está consumiendo más al final en menos cantidad, más que un propio puré, ¿no? Entonces, tenemos que alejarnos de estos mitos que pensamos que la seguridad que tengo que sentir yo como mamá, sabiendo que tiene que comer esta cantidad. Es decir, no son cantidades, son más bien, pues eso, el observar y el ver que cada vez disfruta más de la comida, más que la obsesión por las cantidades. Luego también pasa que llega a los 6 meses y parece como que te presiona la sociedad a decir, bueno, ya, ¿qué le das ya? Ya le puedes dar comida, alimentación complementaria, pero y si le doy teta, igual luego ya no quiere comer macarrones o lo que tenga preparado. Si le doy, ¿qué hago? Le doy antes teta, le doy después, y luego, ¿qué pasa? Que me siento presionada porque el bebé con 6 meses no come, no está comiendo y me han dicho que tiene que comer. Entonces es como un conflicto interno tremendo, ¿no? Que dices, ¿qué hago? Es que al final esto es más sencillo, porque al final hay unas normas, unas recomendaciones que están recogidas en documentos de la Asociación Española de Pediatría, en la Organización Mundial de la Salud, en la EFSA, documentos en los que se tiene que regir cualquier profesional del ámbito de la nutrición o pediátrico. Por lo tanto, ya nos están indicando que siempre va de primero la lactancia, sea materna o de fórmula. Entonces, aquí esto es mucho más sencillo. Entonces, a veces yo esto sí que me lo encuentro muy a menudo. Todas las semanas es raro que una mamá no me diga, pues es que en consulta me dijeron que al mediodía que no le dé la teta para que vaya con hambre a la comida y así pues coma más. Todo este tipo de estrategias son absurdas. Es decir, tenemos que seguir dándoles importancia a la lactancia. Entonces, primero va la lactancia, siempre, y al cabo de 15 o 20 minutos le voy a dar algo de comer. Por lo tanto, no son obsoletas este tipo de información, son mitos. Por eso es tan importante al final formarse en cualquiera de estos ámbitos de la crianza, porque claro, te mezclas con este tipo de cosas, recomendaciones que no son las adecuadas y pues obstaculizamos lactancias, obstaculizamos etapas de la alimentación complementaria, hacemos porteos indebidos. Entonces al final la formación es muy importante. Es decir, la lactancia siempre, siempre, siempre es lo primero. Y como siempre digo, la alimentación complementaria es como dice su palabra, complementa la alimentación principal, que es la lactancia, digamos. Mira, es súper, súper importante lo que has dicho de formarse en todos los ámbitos, ya sea en porteo ergonómico, en todo lo que podamos de crianza, disciplina, pues, o sea, crianza positiva y respetuosa. Y en lo que acabas de decir de la alimentación, vamos, yo creo que es porque en las familias el tema de la alimentación tiene mucho peso.
Yo recuerdo con el primer hijo que supuestamente no quería comer, porque fue en el 2008, yo daba siempre teta y mi hijo, claro, los 5 o 6 meses que empezamos con los purés triturados, primero a mí me salían fatal en la olla express y eso parecía más bien caca que otra cosa, ¿sabes? Una comida que ni me la comía ni yo. Entonces, todo era, Alicia, tú no quieres alimentar a tu hijo, fíjate, tu marido siente que tú no le quieres dar de comer a tu hijo y yo, o sea, un conflicto. Entonces, toda mi familia, ya sea incluso la familia que tengo italiana, desde Italia, estaban preocupados porque no quería alimentar a mi hijo. Mi hermano, mi cuñada, todo giraba en la comida de mi hijo. Qué mal comía mi hijo. Fíjate que tiene el cuerpo como si fuese un niño de África desnutrido. Así. Y yo estaba ahí con la teta que llegando a extremos. O sea, yo os cuento esto porque me ha pasado a mí, le puede pasar. Primero, lo primero quería decirte, la presión social, como todo gira en torno a la comida. De hecho, hay muchos luego trastornos alimenticios. Ya, o sea, que se genera todo en el ámbito familiar. Después, ay, eso me ha ido a la cabeza lo que quería decir de la alimentación de demás. Bueno, pues eso, ya se me No, la va a la presión social, cabeza. lo que dices tú, es que la presión social con el tema de la alimentación es horrible, porque es, todo el mundo es, pero no tiene dientes, ¿y cómo le vas a dar sólidos, Dios mío? Y después te dicen, ay, ¿qué come? Ay, come purés, come poquito, uy, qué mal comes, uy, eso es problema de la teta, uy, es decir, siempre estamos metiendo cargas y cargas y cargas Cargas. a las De hecho, madres. ¿sabes lo que me hacían a mí? Me quitaban al bebé cuando ya tenía, no sé si 8 o 10 meses, incluso con 15 meses, me lo quitaban, me hacían irme de la cocina. Yo le he visto que lo agarraban así, lo ponían tumbado para darle la comida o las cucharadas así. Y el crío llorando, mamá, mamá. Y todo era, no, Alicia, vete porque si te ve a ti, quiere teta. Qué horror, qué Y horror. el sentimiento de, totalmente, un acto, el sentimiento de culpa, de impotencia, de ver que te arrebatan a tu hijo, porque al final, no te lo hacían siempre, evidentemente, no me lo hacían siempre, pero era esa sensación continua de tu teta no vale, sobre todo el mensaje era tu leche no es agua, no alimenta, analízate la leche porque la leche esa no está haciendo que tu hijo coma ni que engorde. Di que esto pasó con la experiencia del primer hijo, con el segundo y el tercero. Ya, por supuesto, nadie, yo no consentí que nadie me lo quitara ni nadie hiciera esas salvajadas, pero lo que yo pude vivir con el primer hijo, lo puede vivir muchas madres. El infantilizarnos y todo, ya te digo, no solamente gira en torno al porteo, que también sufrimos mucho de las críticas de exteriores, pero el tema de la alimentación, como tiene tanto peso en nuestra sociedad, que las reuniones familiares giran en torno a la comida, ¿cómo no lo va a tener todo esto? ¿Cómo no lo va a tener cuando nace un bebé? Que al final la mamá a veces da el biberón porque dice, mira, ya, dejarme tranquila, ya he hecho lo que vosotros queréis. Dice una madre, qué fuerte, Alicia. Bueno, pues sí, es que yo tengo muchas experiencias. Por eso también me dedico al tema de la maternidad, porque siempre, cuando hemos vivido experiencias determinadas, pues con esto puedes ayudar también a otras madres para que no se repita, ¿no? Pues mira, sí, es que al final todo está relacionado. La etapa, a mí me gusta, me apasiona mucho la etapa de la primera infancia, ¿no? De 0 a 6, y especialmente de 0 a 3, ¿no? Porque también a veces siempre tenemos pues un pasado y unas vivencias en la infancia que te hacen todavía más sentir la protección que necesitan los niños tan pequeños, ¿no? Yo también de pequeño yo tuve muchos problemas con la alimentación. Yo era catalogada ya la mal comedora de casa, Sí, la que sí, no yo se le podía también. llevar, la que no se le podía llevar a ningún sitio, la que no le gustaba nada, que aquello siempre era un lío y entonces me obligaban a comer. Yo acababa guardando la comida en los bolsillos, cuando mi madre iba a la cocina la tiraba por la ventana la comida, al contenedor, hacía todo este tipo de cosas porque mi relación con la comida era súper negativa, porque me hacían sentir que el momento de la comida era ansiedad pura y dura. Entonces, hablando de este tema, es decir, y esto ahora nos estamos encontrando, ¿con qué nos estamos encontrando? Pues que alrededor del 40% de la población infantil tiene obesidad o sobrepeso. Esto es una barbaridad. Estamos hablando casi del 50% de la media española de niños. Y esto no viene esto no viene de la nada. Esto viene de justamente de los primeros años de vida, donde no estamos respetando el hambre y la saciedad de nuestros bebés. Y cuando no lo respetamos, los bebés nacen con unas señales innatas de hambre y saciedad. El bebé sabe cuándo tiene hambre y cuánto quiere comer. Y nosotros
pues eso, obligando, abre la boca, no quieres comer más, un burro volando, ¡hala! Y venga, con este tipo de actuaciones estamos haciendo que pierdan las señales innatas de hambre y saciedad, y estos niños cuando van creciendo, van siendo niños, van siendo adolescentes, etcétera, se encuentran con que no saben controlar su cuerpo cuando no necesita más comer. Entonces empezamos a mezclar las emociones con la comida y entonces ya es, tengo ansiedad, como, tengo ansiedad, dejo de comer. Y entonces hacemos un batiburrillo, vamos creciendo y somos adultos también y al final la mayoría de la sociedad hay unos problemas con la alimentación horribles y hay un montón de adolescentes con traumas respecto a la alimentación, con trastornos de la alimentación, niños que odian el momento de la hora de comer y todo esto es por culpa nuestra, de los adultos, porque pensamos que aquí somos nosotros los que mandamos. Y cuando nosotros, nuestro papel es el de acompañantes, el de que nosotros tenemos que acompañar a nuestros peques ofreciendo alimentos adecuados para que no haya ningún susto y punto. Son ellos quienes deciden. Tenemos que confiar en sus capacidades desde que son muy bebés y también tenemos que confiar en nosotras mismas, que nosotras somos quien nos gestamos y quien parimos a nuestros hijos. Entonces, por mucho que quiera yo a mi madre o a mi suegra o a mi hermana o a quien sea, yo sé cómo tengo que criar a mi hijo, o por lo menos lo intento hacer lo mejor posible. Entonces, por mucho que me vengan los demás, es que yo hacía así, es que yo crié 4 hijos, es que déjame a mí, es que tú no sabes, es que tenemos que empoderarnos en este sentido, porque nadie mejor que nuestro instinto como madre sabe lo que necesita nuestro bebé. Nadie mejor como nosotros sabe que nuestro bebé a lo mejor necesita dormir con nosotros en cama, o necesita más pecho, o necesita estar porteado o en brazos, o necesita no comer y simplemente estar enganchado a la teta. Esto lo sabemos nosotros, no lo sabe el vecino del quinto ni nuestra propia madre. ¿Entiendes? Para mí es súper importante actualmente. Creo que las madres, ahora mismo en el 2021, toda esta generación bueno, en las redes sociales, estamos un montón de profesionales dando muchísima información muy buena y el que se haya generado tribu virtual, por ejemplo, yo tengo grupos de WhatsApp de crianza que las madres, hay diferentes grupos, o sea, llevamos ya desde el año 2017, tengo ya 4 o 5 grupos generados, entonces se ha generado una tribu que entre ellas se apoyan, porque ahora mismo presencialmente es muy difícil, pero sí que existe. También en Zaragoza existen grupos que salen del centro de salud y las mamis crean, pero también todo a través del WhatsApp. Pero es súper importante el sentirnos apoyadas, el sentir que existe. Y porque el poder decir lo que dices tú, primero la información, importantísimo, saber dónde acudir para empoderarte y después juntarte o acercarte a familias que piensan como tú. Por ejemplo, en el momento que yo fui madre por primera vez, yo era la rara, porque yo decía, yo no quiero darle zumo a mi hijo. Y lo bueno que tuvimos en el año 2008 es que empezó a surgir Carlos González, que no sé si muchas madres ya no lo conocen, creo yo, porque en su momento todas conocíamos a Carlos González, leíamos sus libros y para nosotros era como la Biblia. Era el único primero que nosotras conocimos y pudimos decir, no, mira, es que Carlos González está diciendo que a los niños no hay que obligarles a comer. Empezó a decir el tema de los sólidos. Pues, siempre tiene que haber alguien que nos podamos apoyar y agarrarnos fuertemente, porque es tan frágil, somos tan frágiles recién paridas, que todavía a los 5 o 6 meses, madres primerizas, nos vienen sobre todo lo que tú has dicho, muy importante, cómo fuimos criadas en nuestra infancia. ¿Qué pasó? Yo siempre digo que las madres nos hacemos, bueno, eso siempre lo sabemos, que recibimos el título cuando nace el bebé, pero es que ese título no te lo tienes que, es como una carrera, tú no eres psicóloga, en mi caso soy psicóloga, no fui psicóloga de repente, tuve que tener unos años de estudio y con el niño adquieres primero el título de mamá, pero para ser mamá y luchar para esa categoría, tienes que luchar y aprender y aprender. Entonces, es lo que he dicho, lo que comento, ¿no? Que todas sufrimos de un empoderamiento muy bajito, no tenemos empoderamiento y es poquito a poco que lo tienes así como que agarrar y decir, dejarme ser madre, que eso es súper difícil y es tan diferente cuando eres madre de un segundo hijo, en cuanto a alimentación, todo, no tiene nada que ver. Digo, el primer hijo paga la novatada, ¿no?
Pero El... eso es maravilloso también, es decir, incluso cuando eres madre por segunda vez o por tercera vez, yo siempre le digo a las mamás que no se cierren en banda a lo que han vivido por su primer hijo, ¿no? Porque muchas veces, muchas mamás, pues eso, primero hice purés, etcétera, y entonces es como la sensación de yo ya sé, lo tengo todo controlado. No, ni yo tampoco lo tengo controlado. Entonces, tener la ventana abierta a seguir creciendo, a seguir viviendo maternidades diferentes, a seguir actualizándome, jolines, eso es maravilloso. Entonces, si yo con el primero hice esto, ni me tengo que sentir mal, porque eran los medios que había en aquel momento. Y entonces ahora lo bueno es que cada vez voy creciendo como madre. Y ahora tengo el segundo, pues, pues ahora no tuve la oportunidad con el primero y ahora hay un montón de formaciones, y hay un montón de grupos buenísimos en Instagram y hay un montón de tal, pues sigo creciendo y hasta es una experiencia diferente que también yo creo que tiene que ser gratificante a nivel personal, ¿no? Entonces nunca cerrarnos en banda y seguir avanzando. Y a medida que van creciendo nuestros hijos, pues avanzando ya más en temas de psicología, de disciplina positiva, de todo eso. Entonces al final es un camino largo, intenso, pero también es bonito el conocer cada vez mejor cómo son las estructuras internas de nuestros peques, ¿no? Para poder acompañarlos e incluso para entendernos a nosotras mismas, porque yo ahora también a veces hay una parte mía infantil que entiendo, ¿no? Por ejemplo, esto que lo que decía antes de yo era malísima para comer, pero es que ahora yo digo, claro, es que mi madre después me daba imagínate, al cabo de por la tarde que si galletas y me daba unos petit suisse y después me daba aquello, me daba todo alimentos superfluos y claro, yo no iba a ser tonta, ¿no? Pues claro, me dabas esto y después me venías con un trozo de brócoli y te decía, cómelo tú, porque la predisposición de los bebés tienen predisposición al paladar, el paladar tiene predisposición al sabor. Tú como este tipo de cosas. Ay, que se Cuando nos ha tú, cortado un poquito. sí, ahora te veo, vale. Cuando tú quieras darle de repente pescado y verduras, pues el bebé te dice, ahora lo comes tú, yo espero que después viene lo rico, lo más. Entonces, yo ahora entiendo también mis actuaciones de por qué yo era una niña también mal comedora, claro, es que me llevaban así. Entonces, también es una manera de entenderte tú también mejor en el pasado. Y eso también es, bueno, es intenso emocionalmente también, todas estas vivencias que vamos viviendo como madres también. Entonces, talleres, he visto. Y Sí, entonces, los talleres son online. Y sí, entonces, haces también seguimiento a las mamis de forma individualizada, porque claro, nos vamos a encontrar con mamás con dificultades, o sea que esto, tú puedes decir, pues mira, ahora le tienes que dar plátano, luego puede empezar con tal comida, o sea, puedes dar una guía, pero luego también me ha parecido muy interesante lo que estamos hablando de las dificultades que uno puede traer de casa, de la infancia. Entonces, claro, eso lo puedes sin querer trasladar al bebé. También trabajas a nivel personal individualizado para poder trabajar en global todo lo que la madre va a tener, va a encontrarse. y aquí nos movemos un poquito en función a las necesidades de cada familia. Sí que es verdad que este año, por ejemplo, lo que más hemos trabajado son los grupos grupales no muy extensos, de entre 15 y 20 personas, y después con un grupo de WhatsApp que hemos empezado a implantar desde hace 3 o 4 meses, que funciona genial, porque es esa, de repente se crea una mini tribu. Ya no lo hago yo ya más a nivel guiarles, porque nosotros siempre hacemos un taller muy completo, porque a veces hay talleres express de BLV de 1 hora y pico, y siempre digo, pero si es que en 1 hora y pico no te da tiempo a ver todo, es decir, no, por ejemplo, mi taller de alimentación complementaria de BLV es de 3 horas y pico, es decir, hablamos de muchos temas, tocamos muchos temas, y después tenemos el grupo de WhatsApp, y sobre todo yo lo hago porque las mamás empiezan a hablar unas con otras, pues mira yo esto, pues mira lo otro, mira, encontré esta receta, ay, yo compré esta trona, pues oh, es que y eso me encanta, porque digo, porque lo necesitan las madres, porque de repente empiezan la alimentación complementaria y se ven solas y justamente a lo mejor pues no se sienten apoyadas por el entorno familiar y que tengan un refugio en el WhatsApp con otras mamás que están en ese mismo momento y que a lo mejor alguna de repente le entra el bajón, pero hay otra madre que tira de ellas y entonces se crea un ambiente súper súper bonito. Entonces es lo que buscamos con nuestros talleres, ¿no? Porque a veces hay talleres, yo que sé, online, lo compras, lo ves y hasta luego, y quieres preguntarle a alguien a la otra persona y no tienes a quién preguntarle, ¿no? Y creo que al final lo más importante también es el acompañamiento, ¿no? Después hacer un pequeño seguimiento. Entonces tenemos estas opciones ahora el año que viene tenemos ahí unas novedades que no puedo descifrar mucho, pero bueno, vamos a ampliar un montón, pues
pues en este tema todo, pues más acompañamiento individualizado durante un mes, de una persona en concreto. Bueno, adaptarnos, al final nos intentamos adaptar, porque muchas mamás también a veces también después me escriben casos personales. Oye, pues mira, mi bebé hace poquito pues fue operado del corazón con un mesecito y entonces tengo este tipo de características, hablábamos por teléfono e intento guiarlas lo mejor que puedo, ¿no? Entonces intentamos eso, hacer ese seguimiento y después la parte de primeros auxilios, que lo lleva más mi marido, más el tema de salud, para que se forme un buen tándem y bueno, y que se sientan más seguras, ¿no? Y los hacemos todos online para todo el mundo de habla hispana y presenciales, aunque ahora con el tema de la COVID no hacemos ninguno hasta que esto mejore, pues no. Entonces, sobre todo estamos haciendo el tema online, digamos. Vale, una cosa, mira, si la familia, te lo digo por una experiencia personal, vale, Sí. la familia come de una manera determinada, pero sí que yo, por ejemplo, me acuerdo que veía el brócoli, muchos bebés con el brócoli en la boca. ¿Qué hice? Comprarle brócoli a mi hija, pero lo metí, era congelado porque dije, bueno, como nosotros no comemos brócoli, estaba congelado y sería cuestión solamente cuando lo fuéramos a comer descongelarlo. Al final nunca se lo di, nunca. ¿Qué pasa? Porque, claro, ¿qué pasa cuando la familia tiene un tipo de alimentación y estamos recibiendo información de cómo alimentar a nuestros bebés, pero no se puede, al final esa alimentación no se adapta a la familia? Pues es que tú lo has dicho. Aquí tenemos que... Yo siempre digo en el taller que es un factor de oportunidad para cambiar nuestros hábitos. Entonces, no podemos pretender que mi hijo coma todo verduritas y pescado y nosotros comiendo un montón de fritos, o no tocamos el pescado, no tocamos las verduras, porque a lo mejor te cuela. Ahora, entre los 6 y los 8 meses te va colando, pero el bebé va creciendo y está viendo comer otras cosas. A medida que el bebé crece te va a decir, dámelo de tu plato, a mí esto no. Entonces, la base, esto siempre la base vamos a ser nosotros. Entonces, tenemos que trabajar primero nosotros mismos. Esto es como hay que trabajar también nuestro yo interno como madre psicológicamente, papá también, para poder gestionar mejor las emociones de nuestros bebés. Primero también tenemos que saber las nuestras. Por aquí, la alimentación más de lo mismo. Si yo como fatal, no puedo pretender que mi bebé coma maravillosamente. Entonces, tengo que empezar a trabajar, o por lo menos hacia adelante con mi bebé presente, por lo menos tengo que hacerlo. Yo le digo a muchas mamás, después si quieres vete tú a la despensa, métete allí en una esquina y cómete mitad de la tableta de chocolate, tú sola allí. Hazlo, pero por lo menos delante del bebé, pues tenemos que darle ejemplo, porque al final los bebés como aprenden, por imitación. Entonces lo que vea, igual con hermanos, es decir, yo de repente tengo 2 o 3 hijos y el mayor o la mayor está todo el tiempo comiendo patatas fritas de bolsa, no come todo fritos, no te come verduras, no te come tal. Aquí hay que hacer también un trabajo, porque aparte los hermanos mayores son como ídolos para nuestros bebés. Entonces también tenemos que empezar a trabajar eso. Esa base es muy importante. Es súper importante. O por lo menos ya no digo, al final hay que ir adaptándose. Yo no digo que a lo mejor, imagínate, no te tienen que gustar todas las verduras. A mí no me gustan todas las verduras. Por ejemplo, los guisantes no me gustan. Pero yo se los doy a mi hija porque le flipan, porque a papi le gustan. Entonces, ir buscando también esos equilibrios. Y si a lo mejor no me gusta el brócoli en este formato, pues probar pues croquetas que lleven brócoli o muffins, otro tipo de recetas, pero por lo menos que estemos comiendo pues verduras y bueno, y pescado y todo este tipo de alimentos. Pero hay que cambiarlo, es que no, si no, a la larga esto no es sostenible. Al final. Sí, sí, sí. Y el tema de alimentación, que, por ejemplo, ¿se puede comer de todo? O sea, ¿podemos ofrecerle todo al bebé a los 6 meses? ¿Todo? ¿O tenemos que seguir unas pautas del huevo a los 8 meses, el gluten a los 10 meses? Que estableces una guía de cómo empezar. Sí, es que aquí también en este tema hay muchos mitos, ¿no? Entonces, no es tan lioso. Al final siempre lo más importante es saber los que tengo que evitar y a partir de saber los que tengo que evitar, cuáles son los más peligrosos, etcétera, es ir adaptándome, ¿no? Entonces, aparte por un lado eso, y después por otro lado es que existen muchos mitos, pues eso, el del gluten, que no puedes introducir alimentos con gluten hasta los 9 meses, el huevo tampoco, que no puedes darle fresas o frutos rojos hasta el año, o el kiwi, y te encuentras con recomendaciones y ya en consulta de este tipo de cosas que dices, tu madre mía, pero si esto solo es leer casi la guía de la Asociación de Pediatría y siguen recomendando este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay alimentos que a veces por desconocimiento nos estamos privando de ofrecerlos, que nutricionalmente son maravillosos y es que los pueden comer desde los 6 meses. No desde los 4, eso sí, porque claro, el problema después también que nos encontramos es a veces que te dicen, a veces yo siempre digo a las familias, si eso formaros mejor,
ya no a los 6 meses, empezad a formaros con 4 meses, un poco antes, porque a veces en la revisión de los 4 meses pues nos empiezan a decir, ya puedes empezar a meterle cereales en el biberón, o ya puedes empezar a darle papillita de frutas. Y es no, porque después me llegan mamis que, pues yo llevo un mes dándole papilla de frutas que me comentó el pediatra. Y yo no, es decir, tenemos que esperar hasta los 6 meses. Antes de los 6 meses nuestros bebés no necesitan ningún alimento complementario, no lo necesitan, necesitan solo leche, ¿no? Y es que hay eso, muchos mitos, sea antes de los 6 meses o después, que le estamos diciendo que hay que empezar mucho más tarde. Y los estudios nos dicen que no. El tema del sueño, ¿todavía se sigue haciendo el darle un biberón o cereales para que duerma toda la noche? Se sigue, también es otra recomendación obsoleta que por desgracia se sigue diciendo. Hay grandes profesionales que ya no, pero hay otros que te siguen diciendo, pues por la noche métele el biberón, métele cereales, porque así seguramente, bueno, esto es incluso ligado a las mamás lactantes, ¿no? Eso es porque tu leche no le llega, entonces si le metes un biberón con cereales por la noche ya verás cómo te va a dormir mejor, ¿no? O las que dan biberón, leche de fórmula, también más de lo mismo. No. Es decir, por un lado, es decir, las recomendaciones actuales ya son que no debemos de ofrecer cereales a nuestros bebés en biberón, y después, por otro lado, no hay ninguna evidencia donde nos diga que dar cereales es maravilloso para que nuestros bebés duerman. Todo lo contrario. Es decir, el sueño y la comida son dos cosas que son diferentes. Entonces, si nuestros bebés no duermen por la noche, o me refiero, más bien se despiertan 50.000 veces, no suele ser por hambre, porque tú le das la teta o le das el biberón de leche. Suele ser por otro tipo de condicionantes, pues depende de la época, a lo mejor está en una época de crisis del sueño o está en una etapa pues más de cambios evolutivos a nivel motor. Cada etapa tiene sus cosas, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo de los cereales, cero. Es algo de lo que siempre estoy repitiendo 1000 veces. No, cereales para dormir, no los necesitan. Aquí escribe un papá que pone menos arsénico y mercurio para adelante. Como me parece que quiere decir que no se dé o que se dé más adelante. El ¿Me puedes mercurio. volver a repetir la pregunta? Es que no te escuché bien. Ha escrito un papi, menos arsénico y mercurio para adelante. Vale, me entiendo que el arsénico se refiere por el tema del arroz. Es otro mito que hay en ese tema, en el sentido de, por ejemplo, lo del arsénico, que tenemos que controlar el consumo de alimentos que puedan contener arsénico, como pueden ser el arroz, pero adaptándonos. Es decir, lo que nosotros, por ejemplo, tenemos prohibido para que le ofrezcamos a los bebés son las bebidas de arroz o las tortitas de arroz, porque por la concentración de arsénico, pero arroz sí que podemos ofrecer a partir de los 6 meses, simplemente pues lavando ese arroz, es decir, que esa agüilla que está blanquita pasa transparente, tú ya estás quitando más del 90% del arsénico que puede tener, o dejándolo en remojo. Eso es uno de los temas respecto al arsénico, ¿no? Que también hoy en día hay arroces ya de cultivos donde no hay ese contenido, porque esto del arsénico depende de dónde venga el cultivo de arroz, ¿no? Y después lo del mercurio, entiendo que se refiere a lo del pescado. Esto es porque dentro de esos alimentos que te comentaba antes, que hay que saber los que hay que evitar, unos de los que hay que evitar son los pescados de gran tamaño. Pues siempre digo, los de gran tamaño son los de gran tamaño. Un salmón no es un pescado de gran tamaño, se puede dar desde los 6 meses, pero un marrajo, un tintorera, un pez de espada, un atún rojo, sí que esto tenemos que evitarlo ya no solo ahora. A las mamás lactantes no debemos consumir este tipo de pescados y hasta los 10 años no debemos ofrecérselo a nuestros hijos y después en muy pequeñas cantidades, porque son pescados que tienen alto contenido de mercurio. El resto de pescados no hay ninguna contraindicación, es decir, maravillosamente variedad de pescado tanto azul como blanco a partir de los 6 meses. Al final también es el sentido común, ¿no? El tema es que nuestros hijos, igual que nosotros, tengamos una dieta equilibrada. Entonces, yo no le voy a dar todos los días arroz a mi hijo, ni le voy a dar avena, ni le voy a dar todos los días pescados. Le voy a dar 2 días de una cosa, un día de otra, 2 días de otra. Entonces, si tenemos una dieta equilibrada, ahí no tiene que haber ningún tipo de problema, digamos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando vemos que un bebé se decanta mucho por la carne, las chuletas, etcétera? Un bebé me refiero ya de 8 o 10 meses, ¿no? Que ya empieza a cogerla. Y, por ejemplo, luego la familia se hace, no sé, al año la familia se hace vegana.
qué va a suceder? Porque ahí yo creo que está un poquito, si el bebé vemos que por naturaleza elige la carne y luego se la quitamos. No, a ver, aquí lo que tenemos que es eso, observar y también los niños también necesitan ser respetados y se pueden respetar por sus indicios, por sus actos, ¿no? Y eso es como lo de comer. Tú sabes cuando un bebé no quiere comer porque te gira la cara, te pone las manos. ¿Tú qué haces? Respetarlo. Pues con la comida igual. Tú debes ofrecer una dieta variada. Si tú dentro de su dieta le estás ofreciendo carne y ves que te la quiere comer, siempre en un equilibrio, no va casi, carne máximo un día o 2 a la semana, pues tú tienes que reservar respetar ese derecho que tiene de elección, porque aunque no sepa hablar, y después a medida que crezca, tú en tu crianza y en tu diálogo en casa, tú puedes contarle tus ideales a tus hijos, pero después ellos tienen que ser libres para decidir si quieren comer carne o no quieren comer carne, ¿no? Es un tema delicado, digamos, ¿no? Lo que sí que también, a ver, sí que tienen cabida las dietas vegetarianas, por ejemplo, en familias, en niños que hacen alimentación complementaria, sí que lo pueden hacer, ¿no? Eso al final es una decisión de cada uno. Lo que sí que es muy, muy, muy importante es que si esto es así, tienen que estar siempre bajo supervisión de un nutricionista, porque hay ciertos nutrientes que son muy importantes en el desarrollo de un bebé, que como tenga carencia de ellos, podemos tener problemas graves en su desarrollo, ¿no? Entonces, aquí, sobre todo, si tú estás supervisado por un profesional y quieres llevar a cabo una dieta, yo por lo menos diría que nunca fuera tan estricta, ¿vale? Es decir, que no fuera estricta. Por ejemplo, si quieres pues una dieta ovo-lacto-vegetariana, por ejemplo, de que por lo menos le metas huevo, o pesquetariana, que le metas, por ejemplo, algo de pescado. Es decir, es un tema delicado. De todos modos, podemos vivir sin darles carnes perfectamente. Es decir, la carne no es necesaria para cualquier ser humano. Es decir, pasa que venimos de la cultura de la carne, somos muy carnívoros, ¿no? Pero está la proteína vegetal, que a veces no le damos tanta importancia. Entonces, si tu bebé está teniendo, pues eso, consume proteína vegetal, huevos, pescado, y tú quieres darle poquita carne, también bienvenido sea, porque hay un equilibrio. Siempre hay que buscar el equilibrio, digamos, de todos los nutrientes. Ayer una mamá me decía que el pediatra le había dicho que tenía que darle la vitamina D y el fisioterapeuta le había dicho que quitase la vitamina D. Ahí, por ¿La B ejemplo, o la D? La B. yo creo que fue la D, la del sol. Claro, es que Es un bebé pequeñito, yo creo que tendrá, ¿qué tendrá? No, ya tendrá 5 meses, ¿eh? La mamá que me lo comentó, su bebé tendrá 4 o 5 meses. Entonces, claro, la madre estaba ahí, ¿qué hacía? Se hacía caso al pediatra que le decía que le diese la vitamina, pero también hay hay estudios también que hablan mal de la vitamina D consumida, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la mamá es que que... yo creo que en estos casos hay que valorar cada caso de manera individualizada. Y yo es que ahora mismo me estoy liando. Yo creo que la D es que como no lo Es tienes la del claro, sol. La como D tú es... tampoco lo tienes claro si es la D o la B, es que No, ahora no, mismo es la D, es la D, es mi la hija del sol. durante el primer año estuvo tomando, es decir, al final también depende incluso también la región donde vivas, Sí, también, por sí. ejemplo, nosotros que somos de Galicia, mi marido en consulta siempre me lo dice, hay mucha carencia, porque no hay tantos sonos como en Andalucía, ¿no? Y esto, pues al final, pues puede generar algún tipo de El problema. enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, en estos casos, lo más normal, el fisio es maravilloso y sobre todo el fisio es maravilloso pues, para las cosas que trata, pero lo más normal es que esa mamá, pues al final, pues seguir por su pediatra si está siguiendo unas pautas adecuadas con su pediatra y su pediatra tiene de mano su historial, etcétera. Entonces, yo ahí no me metería, es decir, ahí tendría que saber su pediatra si es lo más adecuado o no, porque hay que ver cada caso. Ahí es Sí, en este caso también me parece que es gallega o del norte de España, ¿eh? Que ya le comenté yo también que si no había sol, aquí en Zaragoza llevamos 6 días, no más, yo creo que llevamos más de una semana sin ver el sol. Entonces, aunque salgas, no, es Que importante sí, que es también. verdad que a veces el bebé no necesita sol directamente. Es decir, si tú, por ejemplo, vives en una casa y tienes ventanales, etcétera, y te pasas pues un rato de la mañana jugando en ese lado porque está incidiendo más la luz del sol, es suficiente también, ¿no? Pero sí que es verdad que durante el primer año se suele recomendar. Ahora mismo yo no recuerdo sí que en qué casos hay unas excepciones, pero yo en este caso creo que lo que dice el pediatra tiene que ser lo más adecuado. He Porque visto también, mirando tu página web, que también vendes
juguetes que están relacionados también con la motricidad y todo también encaminado. Por ejemplo, he visto que había como alimentos de juguete y bueno, que imagino que está ahí un poquito para introducir los alimentos a través de la manualidad o a través del juego para ir introduciéndolos, ¿no? Para que los niños vean un plátano, un brócoli, para que juegue con él, ¿no? Para que luego vaya introduciendo la alimentación también por medio del juego. Sí, aquí por lo que buscamos, bueno, en la tienda, pues a lo mejor a día de hoy hay más de 1.600 productos, ¿no? De 600 materiales, todos pues en línea, pues son juguetes todos o de madera, de carácter educativo, que siguen líneas también filosóficas, de pedagógicas de Montessori, Waldorf, Pickler, de pedagogías activas, digamos. Y aparte de eso, después sí que promovemos mucho también juguetes o mordedores, toda esta línea de alimentos saludables, porque sí que es verdad que también muchas veces, al igual que a veces sexualizamos los juguetes, también pasa con el tema de la alimentación. A veces también tenemos a tendencia a regalar juguetes de comida rápida, hamburguesas, galletas, miel, todo este tipo de cosas, donde el peque juega con cosas, con alimentos no saludables. Y al final, como juega con ellos, los ve normalizados en su ambiente. Sin embargo, si tu peque está acostumbrado a jugar, pues eso, yo tengo aquí el mueble de mi hija con juguetes de clasificación de colores de alimentos saludables, ¿no? Un cortafrutas, un cortaverduras, etcétera. Al final está acostumbrada a jugar con alimentos saludables, pues también mayor interés va a tener de jugar con alimentos saludables también y después de comérselos. No me he dado cuenta, ahora que lo decías, que mi hija le tiene esto y luego desde esto chocolatinas. Esto lo compramos en el Lidl. Sí, yo lo vi en el Lidl, la cesta, que era muy mona, pero yo la vi en un principio y dije, ay, mira, para la cocinita. Y empecé a ver el paquete y dije, Dios, galletas, sí, pico, totalmente. No sé y dije, no puede ser. Totalmente. Si te fijas, son alimentos todos procesados. La mayoría son alimentos procesados, claro. Mira, no solamente hay uno. ¿Esto qué es? Bueno, galletas o tarta. Pero es que luego también tenemos, por supuesto, el Nesquik. Yo imagino que pagarán dinero para aparecer aquí en juguetes. Yo creo que sí, que algo tiene que haber detrás. Pero vamos, fíjate... por supuesto, patatas fritas, chocolates. Esto es la cocinita que, bueno, y espera, es que no solamente está ese. Es que tengo aquí otra bolsa. Es que tú fíjate, yo creo que hay más del 80%. Son todos alimentos procesados y azucarados. Es que mira, chocolate, pizza, la patata de lo que sea. Claro, estamos como, no nos damos cuenta. Mira, trozos que hay de todo. Es que hay galletas de mentiras y todo. No nos damos cuenta a veces como los padres, porque nos falta casi información respecto a este tema, que compramos juguetes que no se nos ocurre de que esto estamos normalizando las... Sí. Hombre, yo la verdad que cuando lo compramos me chocó porque dije, ostras, digo, ¿qué pasa? Digo, ¿aquí esto qué es? Pero tampoco... Porque al final también es lo que tienes a tu alcance, pero bueno, vas descubriendo cosas y bueno, y vas también cambiando de chillo. Ahora aprovecho también que estás tú ahí con el rincón de la cocina de tu hija, voy a enseñarte la de la mía, por ejemplo, ¿no? Para que veáis. Esta, por ejemplo, es la de mi hija, es decir, pues cestas de frutas, verduras, brócoli, pescado, pues puerro, naranjas, bueno, es decir, tostadas para hacer con huevo y queso, es decir, podemos hacer pequeños cambios. Ahora, por ejemplo, aquí yo le tengo un puzzle de clasificación, a ver si se ve bien, vale, de colores. Esto es un puzzle de clasificación de colores que tiene, pues eso, que sí, cebolla, manzana, melocotón, alcachofa, tal. Y después le tengo aquí otro que es para cortar frutas con su libro de frutas. Entonces, a veces también estos pequeños cambios también son buenos porque al final contribuimos. Imagínate ya no solo la alimentación complementaria, imagínate que tu bebé ya tiene un año, que yo me encuentro, porque nosotros aparte de dar talleres de alimentación complementaria, damos talleres también de alimentación de 12 a 36 meses, ¿no? Porque muchas familias vienen de hacer purés y llega el año y no podemos ya esperar más, hay que empezar a cambiar a sólidos y entonces intentamos hacer esa transición a sólidos, etcétera. Y dentro de esta problemática, pues a veces tenemos bebés que tienen el que llamamos neofobia, el rechazo a los alimentos nuevos. Y entonces hay muchas maneras de trabajar pues esa transición a los sólidos. Y una también, por ejemplo, a veces puede ser por escoger juguetes adecuados
en esas líneas de alimentos saludables, donde al final el bebé, esa curiosidad de jugar con ellos o después en la cocina contigo hacer preparaciones, bueno, pues nos puede dar un punto positivo para que vayamos encauzando su alimentación. Entonces, al final todo está relacionado, es decir, el que nos vean comer a nosotros bien, en que los juguetes también, pues bueno, enfoquen a un estilo de vida saludable. Y si lo hacemos desde bebés también, empezamos a hacer las cosas en esta línea, pues bueno, pues estamos por lo menos intentando cosechar, como siempre digo yo, que una de las mejores herencias que le podemos dejar a nuestros hijos es unos buenos hábitos y nos lo van a agradecer mucho. Entonces, creo que tenemos que reflexionar mucho de estos temas, que afortunadamente cada vez son más las familias, por ejemplo, que llegan a nosotros todos los meses preocupadas por este tema, para hacer nuestros talleres y acompañarlos. Y eso me parece maravilloso, porque eso quiere decir que cada vez somos más conscientes de que tenemos que ofrecer eso, unos buenos hábitos a nuestro hijo, porque después nos podemos encontrar con grandes problemáticas. Es decir, ahora los niños cada vez tienen más problemas de diabetes, de problemas cardiorrespiratorios, de problemas incluso de prótesis de cadera con niños pequeños por el tema de sobrepeso y así un montón de problemáticas. Entonces, creo que a la sociedad de ahora, la generación de ahora de padres, madres, cada vez son más conscientes y necesitamos que cada vez sean más conscientes y que cada vez se conformen menos con las imposiciones de nuestra sociedad o lo que nos vienen diciendo el entorno de lo que se hizo así toda la vida. Sí, sí, sí. Yo me quedo sobre todo con la frase de que necesitamos, bueno, la frase o la idea, más bien, de que sobre todo lo que tenemos que buscar los padres es información. Pero para buscar esa información, de algún lado previamente nos tiene que venir que lo estamos haciendo mal. Yo, por ejemplo, hasta ahora mismo, sí que lo que te digo, lo de los juguetes, ya estaban, sí que me dije, jolín, pero tampoco ni siquiera sabía que existían en su momento tiendas como la tuya, que vendéis juguetes, ¿sabes? Compras en el Lidl porque como aquí compras en el Alcampo, en el Carrefour, los juguetes para Navidad. Pero me parece súper importante primero eso, el que sepamos que existe y luego que busquemos la información apropiada. Entonces, muchísimas gracias. No sé si alguien hace una pregunta porque ya se nos hace la hora. Me ha parecido súper interesante todo lo que has dicho y sobre todo la idea de la información que nos va a dar poder, el tener conocimientos hay veces como que nos hace duelo el invertir en una formación porque pensamos que no la necesitamos. Pero es que esa información nos va a repercutir, como tú bien dices, para en un futuro próximo que está al llegar y haberlo hecho bien desde el principio, para luego no encontrarnos con problemas. Pero y es que además, vamos a ver, esto es como el que se compra 2 cajetillas de tabaco, que gastó 10 euros y después para otra cosa importante le duele el dinero, ¿no? Pues aquí es lo mismo, no estamos hablando de 100 euros, no. A veces estamos hablando de 20, de 30 euros, que a lo mejor si no te hicieras esa formación, pues a lo mejor comprabas 3 paquetes de cereales que no los necesita y ya ahí tienes la formación. O cualquier cosa absurda que a lo mejor puedes gastar en tu día a día, ¿no? Entonces, al final es que estas cosas, lo que hagamos en los primeros años de nuestros hijos puede ser crucial en su desarrollo, tanto a nivel alimentación como a nivel motor, que es otra de las áreas que estoy especializada y que me gusta mucho, el acompañamiento de desarrollo motor en los bebés, como incluso a la hora de escoger juguetes adecuados y materiales para no caer en la sobreestimulación y que potenciemos sus destrezas motoras, cognitivas, etc. Entonces, todo lo que hagamos durante estos primeros años lo vamos a recoger en un futuro, para bien o para mal. Entonces, creo que no hay mejor inversión que eso, que invertir en nuestros hijos ahora en esta etapa para que después, pues bueno, recojamos buenos frutos, sobre todo para el beneficio de ellos. Exacto. ¿Sabes qué me ha venido a la cabeza? Yo estoy ahora en la fase de que a mi hijo educarlo para que no caiga luego en ser como el grupo, que ya ha caído en alguna historia, el de 13 años, que para pertenecer a un grupo, a hacer cosas para no ser rechazado por el grupo. Y yo, claro, yo ahora mismo tengo el mayor miedo, es el tema del alcohol, el tema de alcohol, puede ser drogas, hablamos, o tabaco, ¿no? Sí. Estoy pensando que ese es en el nivel que yo estoy, que ya es diferente al de una mamá con un bebé. Pero es que una mamá con un bebé, el niño va a crecer y vamos a pasar también a los cumpleaños o que van al colegio y cuando es el cumpleaños de una niña o un niño, lo que dan los padres es un huesito, una cajita de lacasitos, una bolsita. Del otro día mi hijo mayor hizo karate. En el karate les dieron a todos los niños una bolsa de caramelos. Y mi hijo dijo que no quería porque no le gustan los caramelos, pero es que había otro niño
que yo creo que incluso era a nivel cultural, porque era de otro, no sé si es, bueno, yo creo que era más bien por nivel cultural, que dijo también que no quería caramelos, la bolsa, pero se las dieron. Porque yo imagino que el mismo que la dio, el profesor dijo, ¿y qué hago yo con estas bolsas de caramelos que me sobran? Pienso, ¿eh? Porque es que sí o sí, mi hijo vino con la bolsa de caramelos cuando dijo, no la quiero, y el niño que dijo que no, también lo vi yo que dijo, toma, toma, haz lo Pues que mira, quieras. pues al final es un acto de no respetar la opinión de un niño de 13 años también. Sí, pero lo Pero que al voy es final, que en ya. el colegio, cómo educar que luego tu hijo va a ser el digno de mi hijo mayor. ¿Cómo educar en el colegio que tu hijo de 3 años no se sienta diferente por decir, no, no quiero la casito, no, no me des un chupachus o una piruleta? O cuando vas, ya yo me acuerdo de, ahora no sé si se hace, pero por educación, el mismo vendedor de la carne, yo me acuerdo que nos daba siempre una piruleta. Y él lo hacía como una manera de agradecimiento para que vuelvas a comprarle, ¿no? Y también para, bueno, de gratitud te dan un caramelo. Pero claro, también quedaba, yo me acuerdo que quedaba también fatal decir, no, no, que mi hijo no come caramelo, no, no, por favor, no me des. Y el otro, toma, toma, y el Es crío se que tiraba la mano. nos da esta ansiedad. El tema es que a mí nos da esta ansiedad a las madres, porque es en plan, nos quieren dar, a veces me pasa con la niña, me quieren dar una piruleta y un caramelo, y digo, venga, ahí va la madre rara. No, no quiero, lo siento, gracias. Digo, pero ¿por qué tenemos que sentirnos mal las madres que intentamos por lo menos que nuestros hijos no coman chuches? Es que, Dios mío, es que nos meten unas trabas, es que no te tienes que sentir mal. No, lo siento, mi hija no toma dulces, gracias. Y ya está. Y dices, es que parece que te tienes que justificar Sí, porque quieres que tu hijo quiera comer sano, ¿sabes? pero es que de ahí pasamos a la Coca-Cola. Llega un cumpleaños y ya lo normal es, bueno, ¿y quién quieres? ¿Zumo no, cas de naranja o quieres, o como se llame, ¿no? Porque igual ha cambiado de nombre ya. O pero parezco aquí un poco, es que yo creo que ya el cas de limón ya no sé si existe o... No, creo que sí, sí. El Vale, caso, o quieres bueno, lo más común, Coca-Cola, ¿no? Entonces cuando dices, no, agua, solamente quiero agua. Entonces es como, estamos en una sociedad que es muy difícil, ya te digo, cuando pasar de los 2 o 3 añitos al colegio y que vengan los niños que digas, pues que no tienen por qué comer un huesitos, sí, ¿no? pero nos pasa todo. A mí me pasa, mira, siempre con mi marido y yo, nosotros bebemos agua, nos encanta el agua, es nuestra bebida favorita. Y cuando vamos a comer por ahí, todo el mundo está con su vasito y su copa de vino y nosotros siempre, no, lo siento, no, no, yo bebo agua. Y es en plan, parecemos las notas discordantes, porque estamos en plan, todos con su copita de vino y nosotros con nuestro vaso de agua. Digo, joder, es que nos encanta el agua, ¿por qué tengo que beberme una copa de vino? ¿Por algo social? ¿Porque algo me lo están poniendo socialmente? Digo, no, al final, pues joder, es personalidad también. Entonces, quizás también se trate de eso, de criar a nuestros hijos fortaleciendo su personalidad, su pensamiento crítico y que sepan que es importante que ellos sepan decir sí y no a las cosas, aunque los demás quieran llevarlos pues, por su ideología o por su pensamiento, sino que sean capaces desde muy pequeños a decidir. Que a veces incluso cuando tenemos peques muy pequeñitos y decimos, Dios, qué carácter tiene mi hija, ¿no? Mi hija tiene un montón de carácter con 2 años. Y te dice, pues no, pero en el fondo digo, me encanta, porque es que esto es maravilloso, porque cuando vaya creciendo vamos viendo que tiene las ideas claras con 2 o 3 años, que a lo mejor a nosotros con sus rabietas a veces nos cuesta, pero eso es maravilloso. Entonces quizás lo que tenemos que fortalecer es eso, su personalidad y que es maravilloso que tengan su propia manera de decidir las cosas como las quiere. Y eso es bueno, al final a la larga, para que cuando nos encontremos con preadolescentes y en esos grupos que por aceptación, pues que sepan que bueno, que no tiene que ser igual que los demás, que puede estar en grupo, pero también ser diferente a los demás. Entonces, esto es desde pequeñitos, pues es ir cultivando poco a Sí, poco. pero yo te diré como madre que Tiene que ser difícil. Yo no, no me sí. quiero ver ahora con Sí, mi yo hija cuando con este 13 verano años. me enteré de algo de mi hijo, fue como decir, Dios mío, yo pensaba que te había criado para que, con personalidad, de que cuando algo no, tienes que saberte. Lo que pasa es que a veces el tema de sentirte parte de un grupo Complicada esa etapa ya de, psicológica. muy difícil. No, es muy fácil, quizás, yo veo que aquí no seguís muchas mamis con bebés, pero hay que ver también. Pasa que mi cuenta es de maternidad, pero yo necesito saber dónde acudir para hablar ya de niños, para aprender yo, ¿eh? No por otra Sí, cosa, sí, de niños más sí, sí, mayores. sí, sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ha sido un placer, me ha encantado Igualmente. hablar contigo, ha sido muy ameno. Espero que esto se va a quedar grabado, pero no lo publicamos hoy. Lo pasaré primero al canal de YouTube, yo porteo, tú Ya. porteas,
se quedará grabado ahí. Y como ya saben muchas mamis que me siguen, tengo un orden de publicación, tengo directos guardados y se publicará otro día. Igual no es ni siquiera ya en Navidad, pero bueno, Bueno, se yo verá. de todos modos también te voy a emplazar en un tiempo no muy lejano porque siempre me apeteció hacer, me falta un directo de porteo y me encanta porque es un tema que me fascina y que yo también siempre he porteado a mi hija y entonces también te tengo que emplazar un día para mi comunidad y que Además es que está como muy... Todo lo que tú has hablado, lo que hemos hablado hoy aquí, se puede trasladar también al mundo del porteo, totalmente. O sea que está todo relacionado, ¿no? Yo sí, yo encantada de cuidar tu cuenta, que creo que es bueno que demos mucha información diversa para que las madres, la comunidad de una y de otra, pues se entere de temas como el de hoy de alimentación, que muchas mamás que me siguen ya tienen bebés de 6 meses, que ya empiezan con alimentación complementaria. Bueno, Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte igualmente. y nada, que pases un buen día y feliz Navidad. Exactamente, feliz Navidad a ti y a todos los que estáis aquí hoy, ¿vale? Un besito. Chao, Adiós chao. a todas, adiós, adiós. Chao.